Hola, buenas tardes. Soy Paz Lloria. Soy profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género y la Facultad de Derecho va a lanzar unas pequeñas píldoras explicativas de algunas situaciones de violencia. Yo les voy a hablar de la ciberviolencia de género, de la violencia de género que se produce a través de Internet o por la utilización del medio tecnológico. Como es sabido, la violencia de género es una violencia que se produce de un hombre sobre una mujer por el hecho de ser mujer, y aunque se puede manifestar en muchos ámbitos, es en las relaciones de pareja donde este tipo de violencias se producen de manera mayoritaria. Hay una tendencia a identificar la violencia de género con la violencia física, con los golpes, con las humillaciones, el maltrato verbal, los insultos. Sin embargo, hay otras violencias que son también muy importantes y muy graves, que no tienen ese reconocimiento de violencia y que incluso las mujeres muchas veces no son capaces de reconocer como tal violencia, ¿no? Y son tan graves como la violencia física. Antes de empezar a analizar esa clase de violencia, que vamos a denominar violencia de control, es necesario recordar que el hombre que maltrata, no maltrata porque sí, maltrata para mantener el control. Esto lo ha dicho Lorente Acosta en muchas ocasiones, y de lo que se trata es de conseguir que la mujer pierda su capacidad de toma de decisión y que se someta a la voluntad del varón. Si esto es así, si de lo que se trata es de dominar, de conseguir que la mujer haga aquello que el hombre quiere, lo cierto es que el instrumento tecnológico es un instrumento muy potente para conseguir que ese sometimiento se produzca. Además, es un instrumento poco reconocido como instrumento peligroso a estos efectos. Si analizamos los datos, nos vamos a dar cuenta que se ha producido un incremento en las denuncias, fundamentalmente si analizamos los datos que nos proporciona la Fiscalía General del Estado a través de la Sala de Criminalidad Informática y también de la Sala de Violencia de Género. Si hacemos una combinación de estos datos, veremos cómo en los últimos años se ha producido un incremento importante en el número de denuncias que tienen que ver con delitos, sobre todo de delitos de expresión, de atentados contra el honor o contra la intimidad o contra la libertad de obrar, es decir, la toma de decisiones, ¿no? Lo que constituirían delitos de coacciones y amenazas. Por otro lado, si acudimos a los datos que nos proporciona la macroencuesta de violencia de género que presentó el Ministerio de Igualdad en septiembre del año 2020, es una macroencuesta que se corresponde con datos del 2019, vamos a poder comprobar cómo el grupo de mujeres que mayoritariamente sufren esta violencia son aquellas que engloban el tramo entre 16 y 24 años, lo cual es razonable porque son las que con mayor frecuencia utilizan el elemento tecnológico, pero también nos da un dato que nos hace reflexionar, ¿no? Cómo es posible que las mujeres más jóvenes sean las mujeres que más controladas se sienten. El aumento de esta clase de violencia obedece a distintas razones que son comunes en algunos casos a todos los delitos tecnológicos, pero en otras son específicas de género. En primer lugar, el uso generalizado del instrumento, es decir, si normalmente nos relacionamos en el ámbito virtual o en el ciberespacio, como le quieran llamar, evidentemente, pues ahí también se van a producir delitos de la misma manera que se producen delitos en la calle o en el espacio analógico. Esto es de perogrullo, pero es necesario ponerlo de manifiesto. En segundo lugar, hay una mayor facilidad al utilizar el instrumento tecnológico para cometer atentados contra la intimidad, porque hay una tendencia a emitir, a volcar datos en redes sociales, en plataformas de comunicación que son fácilmente accesibles al maltratador y que además puede lograrlos de una manera también violenta mediante la coacción, ¿no? Tienes que dejarme tu contraseña del móvil, tienes que dejarme entrar en tus redes sociales, quiero saber con quién hablas, quiero saber quiénes son tus amigos, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me lo vas a decir? Por otro lado, hay una mayor facilidad para lesionar el honor o para lanzar atentados contra la libertad de obrar si tenemos en cuenta que en materia de redes sociales o de utilización del instrumento tecnológico en general se produce un fenómeno que es conocido como desinhibición online, es decir, se pierde la empatía.
Cuando alguien lanza un insulto o una amenaza a otra persona, si la tiene delante, pues es más fácil que pueda contenerse por esa relación empática, mientras que si está detrás de una pantalla diciendo esto y diciendo aquello, pues resulta mucho más sencillo, pues como que los ataques sean más agresivos, más violentos, porque no se tiene la empatía de tener enfrente al otro y de poder intentar evitar esa situación de violencia verbal, ¿no? Claro, todo esto además hay que unirle el fenómeno del renacer del amor romántico, de esa idea de que los celos son una manifestación de amor maravillosa, que no lo son, como todos sabemos, y la adecuación social. O sea, se transmite el mensaje muchas veces de que no hay ningún problema porque nuestra pareja pues controla nuestro móvil, nuestras amistades, nuestras entradas y salidas, los lugares que visitamos, sean físicos o sean virtuales, lo cual evidentemente tampoco es así. Las relaciones deben basarse en la confianza y nunca en el control. Junto a ello, hay aplicaciones espías que son muy fácilmente instalables en los dispositivos móviles que permiten geolocalizar a la mujer allá donde se encuentre e incluso van lanzando imágenes en directo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, donde está ese dispositivo, que permiten tener una información al controlador al momento de dónde está la mujer, con quién está, con quién se relaciona, de qué están hablando, etc. Otras aplicaciones, como también es conocido, ¿no?, pues permiten acceder a los mensajes de mensajería instantánea, como el WhatsApp, y no solo tomar conocimiento del contenido de esos mensajes, sino también incluso poder borrarlos o poder contestar usurpando la personalidad, ¿no?, de la mujer. En fin, todas estas situaciones son situaciones de control que luego pueden derivar en la figura del acoso. Es cierto que muchas de estas situaciones, aisladamente consideradas, pueden ser irrelevantes o pueden ser solo molestas, pero si se producen de una manera reiterada y continuada en el tiempo, pueden dar lugar a situaciones de acoso que pueden traer consecuencias graves, no solo por la limitación de la capacidad de obrar de la víctima, pues que deja de realizar sus actividades cotidianas, pues por miedo a encontrarse con aquella persona que está a la puerta de su casa o que de repente le envía una foto del mismo lugar en donde ella se encuentra y se gira y no le ve, o porque recibe 300 llamadas de teléfono en 2 días, o 200 mensajes en unas horas. Todas estas situaciones son constitutivas de acoso, en ocasiones han derivado en situaciones de suicidio o en patologías psicológicas graves y constituyen el nuevo delito que se encuentra regulado en el artículo 172 ter del Código Penal. Es cierto que muchas de estas situaciones se van a producir en el ámbito físico, en el ámbito analógico, pero no lo es menos que el espacio virtual ha proporcionado una herramienta esencial para conseguir que el control sea mucho más efectivo y mucho más lesivo, en la medida en que genera una gran desprotección a la víctima no saber de qué manera el agresor está consiguiendo todos esos datos. Por eso, si se encuentra o te encuentras en alguna de estas situaciones, lo primero es cortar con esa relación, si no lo has hecho ya, y en segundo lugar, denunciarlo. La violencia de control es una violencia grave que trae graves consecuencias psicológicas y que hay que denunciar exactamente igual que las violencias